Gracias, May, y bienvenidos a Santa Cruz para hablar de este tema. Atención a todos los padres que están a punto de divorciarse y no saben cuál es el procedimiento o cuáles son las reglas cuando se habla de separación. Y tenemos que hablar de los niños. ¿Con quién se van a quedar? ¿Cuál es la tenencia? ¿Cuáles son los requisitos, las obligaciones que van a tener de aquí en adelante? Lo hablamos con nuestro abogado de cabecera, Marco Ortiz. Bienvenido. Giseli, ¿cómo está? Un placer estar en Viva a la Mañana y hoy, como usted lo decía bien, para tocar un tema importante que es el tema de la tenencia o guarda de menores cuando hay la separación de papá y mamá. Básicamente va a depender mucho la instancia en la cual se está llevando a cabo la separación para determinar cuál va a ser la autoridad competente. Si es en el marco de un divorcio, la autoridad competente que va a determinar la guarda o tenencia de ese menor va a ser el juez público en materia familiar, que a la vez de resolver ese tema del divorcio va a resolver también el tema de la guarda del menor. Pero si se tratase de pronto de una unión libre de hecho, donde no hay matrimonio y por ende no se va a tramitar un divorcio, el juez competente sería el juez del niño, niña y adolescente, quien tendrá que determinar sobre la base de elementos probatorios con quién debe quedarse ese menor de edad, o con la mamá o con el papá. ¿Cuál es la base esta? ¿Cuáles son los elementos que determinan con quién se queda el menor? Pongámonos en la situación en que los dos padres quieren quedarse con el menor. Perfecto. O sea, ¿quién tendría más posibilidades? ¿Cuáles serían los requisitos, los atributos que debe tener esta persona para quedarse con los niños? Perfecto. Me olvidaba antes de ingresar al tema judicial propiamente dicho. Hay dos formas de establecer el tema de la guarda o de la tenencia de los menores. Una es la forma voluntaria y otra es la forma judicial. En la forma voluntaria es cuando precisamente los padres se han puesto de acuerdo, han hecho un análisis de la situación de cada uno de ellos y han determinado de manera voluntaria, extrajudicial, quién se va a quedar con la tenencia y guarda de ese menor. Para eso se elabora un documento, siempre debe elaborarse un documento sobre la base de ese acuerdo que han tenido papá y mamá, elaborado por un profesional abogado y que básicamente va a contener los siguientes aspectos. Número 1, quién se hace cargo de la guarda y tenencia del menor. Número 2, el régimen de visita, porque el hecho de que el hijo se quede con la mamá no implica de que yo como padre pierdo mi derecho como tal. Entonces en ese documento establecemos el régimen de visita. Cuando yo tengo el derecho y por ende la madre la obligación de cederme o de prestarme a mi hijo para que yo pueda pasar tiempo con él. Número 3, en el marco de ese documento, el tema de la asistencia familiar. Porque si la mamá se está quedando con la guarda del menor, yo como padre tengo la obligación de pasar un monto económico de asistencia que cubra aspectos básicos del menor. Esos 3 elementos básicamente debe contener ese acuerdo voluntario entre partes. Ahora, si no hay ese acuerdo voluntario, si ambos quieren quedarse con la tenencia del menor, entonces recurrimos ya a la instancia judicial que básicamente toma en cuenta 2 parámetros. Mejores condiciones económicas y el tema de la educación, de la moral y de los buenos principios que se le puede enseñar a ese menor. Sumado a eso, hay otros elementos que no están en la ley, pero que también han servido para tomar en cuenta en la práctica de manera integral, que es el género del menor. ¿No? Se suele tomar en cuenta y suele tener generalmente mayor posibilidad que la hijita mujercita se quede con la mamá y que el hijito hombrecito se quede con el papá. Esto por aspectos básicos. Llega una edad determinada en la cual ¿quién mejor que la mamá para enseñarle a pintarse, para enseñarle a maquillarse, para enseñarle a vestirse, para hablarle el tema de la primera menstruación, entre otras cosas? Claro. Y similar con el hombre, ¿no? El comportamiento masculino, que juegue con la pelota, que juegue con muñecos y no con muñecas, entre otras cosas que van por ahí. Pero básicamente, aspectos integrales, el juez, según la ley, debe tomar en cuenta eso. Condiciones económicas, el tema de buena educación moral, de principios y de valores. ¿Qué sucede cuando los dos tienen buenas condiciones económicas y los dos tienen buenos valores morales, pero son los niños los que piden quedarse con uno de los dos? ¿Qué sucede? ¿Se toma en cuenta la opinión de los niños al momento de la separación? La pregunta es buena, Giseli. Le comento que el Código Niño, Niña y Adolescente establece claramente que el niño o la niña no son un objeto en el proceso que se puede ganar o perder. Al contrario, son sujetos procesales y son el sujeto principal. Claro. En esa lógica se toma en cuenta la opinión que pueda tener ese niño, esa niña o ese adolescente. Naturalmente que si tiene 1 añito o 2 añitos no hay
pero a partir de los 6 años en adelante ya se le hace una suerte de entrevista psicológica que la lleva adelante una psicóloga además, para intentar determinar con quién el niño se siente mejor, con quién se siente protegido. Entonces, sobre esa base, el juez también lo va tomando en cuenta. Le paso otro dato. Cuando ya son adolescentes, porque la adolescencia o la minoría de edad es hasta los 18 años. Entonces, cuando ya son adolescentes, por decir 16 años, generalmente el juez suele respetar la decisión de ese adolescente. Si ese adolescente, en el ejemplo de 16 años, dice yo me quiero quedar con mi papá, el juez intenta respetar esa decisión del adolescente. ¿Por qué? Porque en la práctica se dieron muchos casos en que no se respetaba la decisión de ese adolescente y el adolescente no le importaba que exista una sentencia, un papel escrito, igual se fugaba y se iba con quien quería estar. Claro. Y usted no lo va a meter preso a ese adolescente, digamos, claro, ¿no? Es su deseo. Y como él es el sujeto principal del proceso, entonces en la adolescencia ya, en el marco de la práctica, el juez intenta respetar en un 100% la decisión que tome el adolescente. Justamente eso es un factor muy importante porque hay muchos adolescentes o jóvenes que se quedan con uno de los dos padres y en un inicio tal vez no deciden irse con uno u otro, pero después de la experiencia, el estar solos, muchas mujeres, por ejemplo, se escucha más de las mujeres que de los hombres, ¿no? Que cualquier conflicto que tienen con la expareja, descargan en los chicos. Se pelean con ellos y no permiten que vean a los padres. ¿Qué se puede hacer en este caso? Es lo que yo le mencionaba, ¿no? A pesar de que la mamá, vamos al ejemplo de la mamá, porque es generalmente la mamá la que se queda con la guarda o tenencia. Sí. Generalmente, no quiere decir que no se pueda dar el otro caso. El hecho que la mamá se quede con la guarda o tenencia no implica que el padre pierde el derecho como tal. Entonces se le da un régimen de visita judicial y la madre tiene la obligación de respetar el régimen de visita. En la práctica, si la madre me niega mi derecho de ese régimen de visita, yo puedo ir con un notario de fe pública a la hora indicada según lo establecido en sentencia judicial y demostrar que la mamá no me lo quiere entregar o que a esa hora no sale o que resulta que nunca se encuentra en casa en el marco de ese horario que yo tengo que ir a recoger a mi hijo. Con ese acta que va a elaborar el notario dando fe pública de que yo fui y de que la mamá no me lo cedió por X y Z motivo, yo pongo en conocimiento del juez y el juez inclusive puede ser un factor negativo para la madre para solicitar la reversión de la guarda o tenencia. ¿Qué otros consejos le podrían dar a los padres que están ahorita escuchando la entrevista? Bueno, es importante establecer lo siguiente. En el tema del niño, niña y adolescente, la sentencia nunca es definitiva. Siempre es una sentencia revisable porque las autoridades deben velar por la seguridad y protección del menor. Yo le voy a citar un ejemplo. Cuando hay una separación, generalmente ambos estamos solteros, papá y mamá. Puede que se quede con la mamá porque en estos momentos la seguridad, protección, el tiempo y lo económico favorecen a la madre. Pero el día de mañana la madre contrae matrimonio nuevamente y nos toca un padrastro abusivo, un padrastro borracho. Entonces, las condiciones de seguridad que antes tenía el menor han variado. En esa lógica, yo como padre puedo intentar revertir la situación para que venga a mi favor la guarda y tenencia de esos menores, porque ahora ya la situación es distinta. Ya nos ha tocado un padrastro abusivo, estamos exagerando naturalmente, claro, y que de pronto tiene problemas alcohólicos y que eso puede dar mala educación a los niños, a los menores. Entonces siempre la sentencia en materia de guarda o tenencia de menores siempre es revisable ante las autoridades competentes. Importante información esa para que ustedes la tomen en cuenta. Es reversible, lo importante es que ustedes se pongan de acuerdo y eviten los conflictos para lo mejor para el niño. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en Viva la Mañana.